Uno de los temas que seguramente ha generado reacciones en su momento de todos los matices ha sido el incremento del salario mínimo en Colombia, que ha sido sancionado, un decreto sancionado por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero qué bueno es poder reflexionar. Número uno, claro, es muy buena noticia para aquellos que ganan un salario mínimo cuando se les habla de un decreto que anuncia un incremento sobre el 23%. Hay una felicidad, una esperanza en las familias y eso es absolutamente entendible. Pero es importante conocer cuáles son los impactos de una decisión. Eso nos ayuda a reflexionar. Por ejemplo, la base para incrementar un salario mínimo, que tiene que tener consideraciones sobre las situaciones que vienen luego con las mismas familias que ganan el salario mínimo. Por ejemplo, el valor de la vivienda de interés social, que ante este incremento tiene unas incidencias muy fuertes. Por ejemplo, puede la vivienda de interés social llegar a crecer a 50 millones de pesos sobre su valor anterior. Eso significa para una familia o para quien gana el salario mínimo, a pesar de que le incremente en 250.000, 300.000 pesos su salario frente a 50 millones de pesos para adquirir una vivienda de interés social, obviamente es bastante desproporcionado, es un impacto muy fuerte. Pero también a la hora de las pensiones, por ejemplo. Antes de ese incremento, una persona, además de cumplir con la edad y el tiempo, podría pensionarse con un ahorro individual de 350 millones de pesos. Ahora deberá tener un ahorro de al menos 500 millones de pesos. Son impactos que nos ayudan y nos invitan a reflexionar. ¿Cómo hace una persona que van a incrementarle 300.000 pesos en su salario ahora para aspirar a jubilarse cuando tiene que ahorrar 150 millones de pesos más en su vida laboral? Otro impacto importante a reflexionar sobre esto, ¿qué pasa con el costo de la vida en general? El costo de la vida que tiene toda una cadena productiva, donde los salarios se hacen parte importante de esa cadena productiva, los alimentos, los peajes, los gastos, los fletes, es decir, hay una cantidad de elementos asociados donde tenemos que saber que no todo el impacto es simplemente se sube el salario, no, también se suben los gastos. Pero algo que me parece muy delicado, y les comento, obviamente sin mencionar específicamente quién es la persona, pero una de las cosas que me ha llegado a mí y que me parece importante asumir con responsabilidad un concepto es el mensaje de una persona, una MIPYMES aquí en Colombia, que está exportando sus productos a diferentes partes del mundo y que ha ido teniendo un desarrollo importante. Yo lo saludo en este arranque de año y la respuesta que él me da es esta. Dice, ¿qué más, Milton? ¿Cómo vas? Feliz año para ti y todos los tuyos. Estamos totalmente colapsados, preocupados y muy nerviosos con el tema del incremento del salario mínimo. Imagínate esto. O sea, esto es de la vida real, personas que están experimentando ese sufrimiento. Creo que, sobre todo para varios en el Valle del Cauca, la noticia, por ejemplo, del cierre de la empresa Don Jacobo, aunque venía en un proceso de reestructuración y tratando de reestructurar, de levantarse una situación crítica en la economía de la empresa frente a un salario mínimo de un incremento del 23%, se acaban todas las esperanzas y simplemente lo único que pasa es la liquidación. Y sobre todo en los temas de las MIPYMES. Las MIPYMES generan más o menos el 79-80% del empleo en Colombia, representan más o menos el 35% del aporte del Producto Interno Bruto en nuestro país y eso genera obviamente unas preocupaciones muy fuertes para poder sostener el empleo. He hablado con diferentes microempresarios, con emprendedores, la preocupación es muy grande porque no saben cómo resolver frente al incremento del salario mínimo sus pequeños márgenes. Si hablamos de una empresa exportadora, por ejemplo, con un dólar bajo como el que tenemos ahora, que genera obviamente una rentabilidad baja, pero con un incremento desproporcionado frente a las posibilidades del precio final de sus productos, obviamente los obliga a repensar completamente los temas. Silenciosamente uno podría ver también otros impactos, proyectos que se iban a desarrollar, o sea, empleos que se iban a generar, ahora van a frenarse por obvias razones. Entonces, reflexionemos sobre eso. Reflexionemos también sobre la base legal del incremento del salario mínimo. En el año 2016, por ejemplo, se tiene una referencia de cómo ese decreto del salario mínimo de aquella fecha del presidente Juan Manuel Santos, el Consejo de Estado simplemente anuló dicho decreto
y lo anuló porque le faltó el análisis técnico, la mesura técnica para poderlo definir. ¿Y a qué se refiere esto? Según el decreto, la ley que establece el incremento del salario mínimo tiene que estar basado o tener consideración sobre, número 1, la inflación, número 2, la productividad, número 3, el incremento del Producto Interno Bruto año contra año. Y pueda que para la mayoría sean términos y conceptos un poquito gruesos, pero en términos aterrizados, para el año 2026 debe haberse considerado una inflación del 5,1%, una productividad del 1%, es decir, que la base técnica hablaría de un incremento del 6, del 7%. Adicionalmente a eso, las consideraciones de los acuerdos o la búsqueda de acuerdos entre trabajadores y empresarios. Los empresarios ofrecían un 7%, los trabajadores pedían un 16% y tampoco esto fue considerado. Pero adicionalmente a eso, el decreto de incremento del salario mínimo incluye un concepto para el 2026 llamado salario vital, que no aparece reglado en la ley de Colombia, que es otra gran debilidad en este decreto. De tal manera que la necesaria reflexión de todos los sectores, empezando por el gobierno nacional, para hacer las cosas bien hechas, sobre todo porque es importante dar ejemplo a la ciudadanía, que lo que se haga debidamente sustentado, que sea un impacto favorable. Y no estoy contando otros elementos, por ejemplo, elementos que tienen que ver con las tasas de interés. Ya el Banco de la República anuncia que un impacto inflacionario generaría la necesaria intervención del Banco de la República subiendo las tasas de interés para evitar que la inflación nos afecte aún más fuertemente a todos los hogares en Colombia. De tal manera que al reflexionar tenemos que caer en cuenta de esto. La invitación siempre a hacer las cosas con mesura, con una base técnica, con un impacto donde realmente podamos ver beneficio para toda la ciudadanía. 2.4 millones de colombianos que ganan el salario mínimo deben saber que hay estos otros impactos, que es necesario, independiente de la ideología política, tener claro los conceptos técnicos y económicos para que una decisión sea sostenible en el tiempo, porque realmente lo que vale la pena es que las decisiones que se tomen sean sostenibles en el tiempo y no que simple y llanamente no se puedan sostener o su impacto desfavorable sea mucho más fuerte que el impacto o el resultado favorable que se tenga de intención procurar al principio. No escapa la idea, obviamente, de que este tipo de incrementos tengan que ver con un interés electoral de favorecer a quien presuntamente continúa con la ideología o el concepto del presente gobierno de Gustavo Petro, en cabeza en ese momento de Iván Cepeda como la persona que sigue con un legado. Obviamente no se pierde la perspectiva de que los subsidios y todos esos temas que vienen ocurriendo, como los temas del decreto de emergencia económica para acceder a nuevos impuestos de manera pronta, de manera rápida, tengan que ver precisamente con favorecer ejecutorias del gobierno y que permitan a través de subsidios y favores muy puntuales generar la posibilidad de generar ventaja en los temas de elección electoral tanto para el Congreso de la República como para la presidencia. De tal manera que reflexionemos mesurados, claros y firmes, pero sobre todo basados en evidencia, en el respeto por el otro, porque para opinar o decir las cosas no tenemos que agredir, no tenemos que ofender, podemos pensar diferente y con argumentos sólidos poder procurar un escenario que sea mejor para todos. Ese es tiempo de reflexionemos, los invito a que lo apliquen también para cada área de su vida y espero que eso del salario mínimo se defina para el bien de todos los colombianos y que procuremos realmente cada día estar mejor para nosotros, para nuestras familias y para todos aquellos que nos rodean. Que Dios los bendiga, un gustazo estar con ustedes.